Gloria a Dios. Bien, hermanos, el tiempo ha avanzado y vamos a la palabra. Pido que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos de este capítulo. Reitero, Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos de la palabra. Amén. ¿Me confirman, hermanos, ya cuando estemos allí en la cita? Gloria al Señor. Leo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero ¿qué decían ellos? No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Los sacerdotes decían no durante la fiesta, pero el Señor decía durante la fiesta. Y ese es el tema en esta mañana: durante la fiesta. Ya hemos orado, pueden tomar asientos si son tan amables en esta hora. Con un gloria a Dios puede glorificar. Amén. Cristo no está muerto, Él está vivo y está aquí en este lugar, ¿verdad? Merece toda gratitud de parte de nosotros. A partir del capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, empieza la última sección de este Evangelio, la última parte de este Evangelio. Todo lo anterior ha sido un prólogo, una introducción, algo que está encaminando a su propósito final, que es la gran conclusión que empieza a partir del capítulo 26, la cual se enfoca en la cruz de Jesucristo. La culminación del Evangelio y de la historia redentora, la única esperanza eterna de la humanidad caída. A partir de ese capítulo, el Señor o el Mesías Jesucristo se enfoca en el propósito principal por el cual vino a este mundo, y era morir en la cruz del Calvario. Amén. Y gracias a esa muerte es que estamos aquí en este lugar. Amén. Y vemos que en todo el Antiguo Testamento vemos el plan de redención caracterizado en esos sacrificios que hacían los sacerdotes allí en el tabernáculo. Y un ejemplo muy particular en el momento en que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Allí encontramos un cordero que tomó el lugar de su hijo. Ahí encontramos la representación, una representación acerca de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Amén. Iba a tomar el lugar que nosotros debíamos tener, ¿verdad? Tomó el lugar, la sentencia de muerte del pecado. Jesús la llevó en la cruz del Calvario. Amén. Por eso Pablo decía: si hay algo en que gloriarnos, de alabanza y de darle gracias al Señor, decía Pablo, yo me glorío solamente en la cruz de Cristo. Yo me glorío en ese sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Amén. Hermano, y eso no lo podemos olvidar, que estamos aquí por pura gracia, por pura misericordia, no por lo bueno que somos. Es a pesar de lo malo que somos, la misericordia del Señor nos ha alcanzado, y usted puede levantar sus manos y adorar a un Dios vivo, a un Dios misericordioso, que está con usted todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Entonces ese era el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. No solamente a predicar, sí, el evangelio, a dejarnos esa enseñanza, a preparar los discípulos, a hacer milagros, a manifestar el amor del Señor. Pero si todo esto lo hubiera hecho y no hubiera ido a la cruz, en vano hubiera sido todo lo que el Señor hubiera hecho durante todos esos 3 años. Por eso, a partir de este capítulo, o a partir de este momento, el Señor se concentra en una sola cosa, y era que había llegado el momento, había llegado el instante de ir a la cruz del Calvario. Amén.
Y ahí el capítulo que tomábamos de referencia, el versículo 1 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿De cuáles palabras nos está diciendo? De todo lo que viene anteriormente, desde el capítulo 21, donde nos narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en ese momento donde todo el pueblo estaba gritando gloria al que viene en el nombre del Señor. Estaban reconociendo que Jesús era el Mesías, y realmente Él era el Mesías. Él era el cumplimiento profético de todo lo que habían hablado los profetas del Antiguo Testamento. Pero lamentablemente esos mismos que estaban gritando ahí viene el Hijo de Dios, días después, 5 días después, estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Hermanos, engañoso, dice la palabra, es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Nosotros debemos es confiar en el Señor, depositar toda nuestra confianza en Dios. Cometemos errores, no somos perfectos, hermanos, pero estamos en las manos de Dios. Mi casa y mi familia está en las manos del Señor. Amén. Entonces nos narra todo lo que aconteció anteriormente. Después que Él entra, esa entrada triunfal, ahora va al templo y hace una limpieza en el templo. Habían hecho la casa de Dios un negocio, y Jesús le dijo: ustedes le han hecho cuevas de ladrones. Y empezó con un rejo y los sacó a todo mundo de aquel lugar, porque allí era un lugar santo, donde se glorificaba el nombre del Señor. Y es que Dios es un Dios santo. Por eso dice la palabra: sé santos porque yo soy santo, hablando Jesucristo. Y sin santidad, hermanos, por nuestras propias fuerzas no podemos ser santos. Porque quizás usted dice: ayer pequé. Sí, somos imperfectos. Por eso necesitamos de la mano de Dios. Por eso necesitamos estar agarrados del Señor, que cuando caemos, ahí está el Señor para levantarnos. Y si hemos pecado, bueno, ahí tenemos abogado en el cielo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Puede glorificar el nombre de Dios en esta hora, en esta mañana. Aleluya. Después que hace esa limpieza en el templo, empieza a una serie de enseñanzas a sus discípulos, y en una de ellas confronta a los escribas y fariseos. Y ahí encontramos capítulos anteriores, el capítulo 23, los 7 ayes en contra de los escribas. Y uno de ellos dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los cuestionó y les dijo: no están haciendo bien. Porque, hermanos, cuando llegamos al Señor, el Señor nos cuestiona. Cuando usted está mal, pues el Señor le va a decir: espera un momento, estás mal, debes cambiar. No simplemente podemos decir: el Señor me ama. Pero si el Señor nos ama, el Señor nos va a corregir. El Señor nos va a corregir. Y no importa que duela, es mejor hacer la voluntad de Dios, que dice la palabra que es agradable y perfecta. Pero los escribas no quisieron atender a la voz del Señor. Por el contrario, tenían mucho recelo acerca de Él, porque el Señor hablaba con autoridad. Porque lo que el Señor decía, Él lo practicaba en su vida. Y los escribas hacían, y fariseos hacían lo contrario. Colocaban cargas en los demás, pero ellos no hacían nada, absolutamente nada. Entonces allí cuestiona a los fariseos, y termina el capítulo 24, 25, 26 hablando acerca de su segunda venida, porque el Señor va a volver. El Señor viene por su iglesia. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos los están esperando? Gloria al Señor. El Señor viene. Y les habla acerca de la segunda venida, y termina las últimas palabras antes de entrar en el capítulo 26. Es el juicio final, porque vendrá un juicio para este mundo. Vendrá un juicio para este mundo, hermanos. Pero ya nosotros no vamos a estar aquí. Vamos a estar allí con el Maestro por toda la eternidad. Gloria al Señor.
Eso es las palabras que venían anteriormente. Por eso dice el evangelista, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, todo lo que hemos hablado anteriormente, ahora le dice, y dijo a sus discípulos. Ahora viene una palabra específica a sus discípulos y dice lo siguiente: ¿sabéis que dentro de cuántos días? ¿Sabéis que dentro de 2 días? Ya estaba en la etapa final de Jesús aquí en la tierra. ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Gloria al Señor. Esto quiere decir que esto que está sucediendo en el capítulo 26 sucedió el día martes, porque Jesús murió el día jueves, el día en que se celebraba la Pascua, donde se comía el cordero pascual. Y aquí el texto nos dice que cuando se celebraba la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? La Pascua era la fiesta principal de los judíos, donde ellos recordaban el día en que fueron liberados de Egipto, el día en que el Señor hizo el milagro y salieron de aquella tierra hacia la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que el Señor les dijo en ese momento? Les dijo que debían tomar un cordero sin mancha y lo iban a sacrificar al atardecer del día jueves. La sangre del cordero debía ser rociada en el dintel, en las puertas de las casas donde ellos estaban comiendo el cordero pascual. Se les ordenaba a los israelitas comer rápido, porque había llegado el momento de salir de ese lugar. Había llegado el momento de ir a la tierra prometida. Gloria al Señor. La sangre del cordero pascual con que marcaron en el dintel de las casas. ¿Qué pasaba con esa sangre? Decía la palabra, el ángel de la muerte, y donde veía esa sangre en el dintel de las casas, el ángel pasaba de largo y aquella casa no era tocada. Por eso ese es el significado de la Pascua: pasar de largo, gloria al Señor, y aquella casa no era tocada, porque ahí estaba la señal de la sangre, la cual los estaba librando de la muerte. Gloria al Señor. Hermano, la sangre de Cristo nos ha hecho inmune a la muerte eterna. Hoy hablamos de quedar de ser inmunes, ¿verdad? De la vacuna para inmunizar a las personas, pero aquí el Señor nos ha hecho inmunes a través de la sangre de Cristo. No moriremos, viviremos eternamente con el Señor. Eso era la Pascua, donde se celebraba, es el día en que ellos habían sido liberados y donde se mataba un cordero. Todos los años los judíos celebraban la Pascua, pero en esta Pascua había algo especial, recordando la misericordia de Dios, y es que tendría mucha importancia capital para toda la historia de la humanidad, porque en ella iba a ser entregado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa Pascua, ese jueves, iba a morir el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tiempo atrás éramos esclavos del pecado, pero el Señor nos ha hecho libres. El Señor ha roto todas las cadenas. Hoy podemos caminar en libertad, gracias al sacrificio de Cristo. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, Jesús les dice el día martes, a los 2 días yo voy a hacer. Se va a celebrar la Pascua, le dice el Señor, y el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser crucificado. Los discípulos escuchan estas palabras. Y miren, anteriormente Jesús ya les había hablado a los discípulos de que Él iba a morir. En 3 ocasiones antes de esta, el Señor les dice a los discípulos: yo voy a morir. Pero estas ocasiones tienen algo que muy particular, y es que en esos momentos los discípulos estaban llenos de
alegría y estaban dependiendo de las cosas que estaban viendo. Y en ese momento en que ellos estaban dependiendo de las cosas que estaban viendo, el Señor les dice y los aterriza un poco y les dice: yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Miren, una de esas ocasiones, vamos a mirar rápidamente esas 3 ocasiones. Una de ellas fue en la confesión de Pedro. En una ocasión Jesús les dice a los discípulos: bueno, las personas que dicen acerca de mí. Y enseguida Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y enseguida el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. ¿Usted no se imagina cómo se sentía Pablo? Yo creo que él caminaba por encima de los discípulos diciendo: bueno, soy el más importante en medio de ellos. Y en ese instante, cuando Pedro estaba dependiendo de esas cosas humanas y terrenales, el Señor les dice: espera un momento. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos, de los principales, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, no puede suceder esto. ¿Cómo es posible que después que me dices todas estas palabras, ahora dices que te vas a morir, que te vas a ir? No, eso no puede ser. Y Jesús le dice a Pedro: quítate, Satanás. Porque Pedro estaba siendo utilizado por el enemigo. Pedro no entendía que no podía depender de las cosas que estaba viendo, que tenía que depender del Señor. Otra ocasión, hermanos, fue cuando ellos fueron al monte de la transfiguración. Allí se encontraba Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué fue lo que vieron? Al Señor transformado en toda su gloria, transformado en todo su esplendor. Pedro, Jacobo y Juan dijeron: aquí nos quedamos, estamos viendo cosas tremendas en este lugar. Y Jesús dice: no, tenemos que descender. Y en ese momento donde ellos estaban dependiendo de esas cosas, Jesús les dice: voy a morir al tercer día, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y me van a matar. ¿Y qué pasó con ellos? Se entristecieron en gran manera. ¿Qué era el mensaje que el Señor les estaba transmitiendo a ellos? No pueden depender de las cosas que ustedes están viendo. Otra ocasión, la última, cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, en la entrada triunfal, donde toda la gente lo reconocía como el Mesías. Antes de ir a ese lugar, Jesús les dice a los discípulos: yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces, mientras toda la gente estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, los discípulos iban pensando: pero ¿por qué va a morir? ¿Por qué va a morir si todo el mundo lo está reconociendo? Pero vuelvo y reitero, el Señor les estaba enseñando que no podían depender de las cosas que estaban viendo. Gloria al Señor. Que debían colocar sus ojos en el autor y consumador de la fe. Mira, los discípulos tenían esa tendencia. Ellos querían depender, querían ver. Y esto nos recuerda a Tomás, cuando el Señor se aparece a sus discípulos y los discípulos le dicen a Tomás, porque él no se encontraba: hemos visto al Maestro. ¿Qué dijo Tomás en ese momento? Si no viere en sus manos. Y a veces nosotros somos así, ¿verdad? Si no vemos en sus manos la señal de los clavos, y no solamente ver, mire cómo Tomás fue un poco y fue más allá. Y metiere ¿qué? Metiere mi dedo en esa herida que tiene el Señor, y aún más en la herida que tiene en el costado, metiere su mano, no voy a creer. Y enseguida, al tiempo después, el Señor se le apareció y Jesús le dijo y le dice a Tomás: ven, mete tus manos, aquí estoy. Y ahí sí Tomás dijo: Señor, yo creo. Pero aquí vienen las palabras para resaltar. Jesús dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que ¿qué? Los que no vieron,
pero creyeron. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Nosotros no vimos al Cristo crucificado, pero estamos creyendo en ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y somos bienaventurados, hermanos, en esta mañana. Denle un fuerte aplauso a ese Dios grande. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque todo lo que es nacido de Dios, dice la palabra, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Certeza de lo que se espera y convicción de ¿qué? De lo que no estamos viendo. Y usted dice: no estoy viendo mi milagro, pero usted lo está creyendo. No lo está viendo, pero lo está creyendo. Pues eres bienaventurado, porque Dios va a mover su mano de poder, porque Dios va a extender su mano de autoridad, porque el Señor lo va a hacer. Gloria al Señor. Miren, esta pandemia a veces, en algún momento determinado de nuestras vidas, por lo que todo lo que ha sucedido, hermano, porque lo que ha pasado en este año y medio ha movido muchas cosas en nuestras vidas. Y a veces nosotros en esos momentos difíciles sentimos como que Dios no nos ve, como que el Señor no está, como que estamos enfrentando esa situación solos y que ¿qué voy a hacer? Sálvese quien pueda. Porque usted dice: no veo a nadie, no veo al Señor. Miren, esta semana que estaba en la actividad que estaba allí en el parque, se hizo la evangelización a la distancia. Mi hija estaba allí en la clase con los niños. Ella estaba ahí sentada, nosotros no estábamos ahí en ese momento. Ella miraba para todos lados tratando de buscarnos y no nos encontraba, pero bueno, estaba ahí sentada haciendo lo que le habían colocado a realizar, pero ella miraba para todos lados y no nos veía. Pero yo a la distancia, nosotros a la distancia sí la estábamos viendo, aunque ella sentía que como me dejaron solo, se fueron, pero nosotros a la distancia sí la estábamos viendo. Y hermano, usted puede decir: no veo al Señor, no lo estoy viendo, pero el Señor te está viendo, el Señor te está viendo, el Señor te está viendo, Él te está viendo. Y no te va a dejar solo, no estás solo, Él está contigo. Gloria al Señor. Y sigue diciendo en la palabra siguiente: y sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y el Hijo del Hombre, ¿qué dice ahí? Será entregado. Aquí lo habla en términos futuros, pero en el griego, en el original que fue escrito, la palabra o el Nuevo Testamento no aparece en término futuro, sino aparece en término presente. El Hijo del Hombre es entregado. No será entregado, es entregado. Lo que iba a ocurrir en el futuro, ya para el Señor era una realidad en este presente. Lo que iba a ocurrir en 2 días, ya para el Señor ya era una realidad. Ya el Señor ha sido entregado, ya Él ha sido entregado en ese propósito final. Gloria al Señor. Esto nos habla el control que el Señor tiene en la historia de todo lo que pueda pasar en nuestras vidas. Él ya ha determinado en nuestro mañana. Hemos tomado decisiones, nos hemos equivocado, pero el Señor está obrando a favor de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Hermanos, no es que el Señor nos haya dicho: no vamos a tener aflicciones, no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. No, por el contrario, Jesús nos advirtió, ¿verdad? En el mundo, ¿qué dijo Él? En el mundo vas a vivir alegre todos los días. Vas a vivir sin problemas todos los días. El Señor, ¿qué nos dijo? No, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Usted a veces: pero ¿por qué a mí? No, tendréis aflicción. Pero el Señor termina diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y dice, y Pablo también nos decía, que a través de muchas tribulaciones, ¿qué sucede? Entremos al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de aquellos que están sin Dios y los que estamos aquí con el Señor? Los mismos problemas que ellos tienen, nosotros los también en un momento determinado los vamos a vivir. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos no tienen al Señor, que Dios está con nosotros. Y mira lo que dice el Salmo 23: aunque ande en el valle de sombra de muerte. O sea que en un momento determinado vamos a caminar por el valle de sombra de muerte, donde usted dice que momento tan duro, que momento tan difícil, pero que dice, que termina diciendo y sigue diciendo el texto: no temeré. Lo puedo decir en esta mañana: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo puedo decir nuevamente: tú estarás conmigo. Alabe al Señor en esta mañana. El Señor está con nosotros en medio del valle de sombra de muerte. Él lo ha prometido y Él seguirá adelante con nosotros. Gloria al Señor. Y ahí entramos ya a la parte concluyente que viene en el capítulo 3. El Señor les dice a sus discípulos: se acerca la Pascua, un día donde el Cordero debe morir, donde Jesús debe morir ese día. Versículo 3, mire lo que dice, y por favor vayamos a la palabra un momento, que eso es importante. Mateo capítulo 26, versículo 3, dice la palabra: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. ¿Y qué querían hacer? Querían matarle. Pero ¿qué decían los escribas, los líderes? No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. No durante la fiesta. Miren, tiempo atrás ellos trataron de agarrar al maestro, de apresarlo, ¿verdad? Y en una ocasión estuvieron a punto ya estaban ahí alrededor del maestro, lo habían rodeado. Y dice la palabra que el Señor pasó en medio de ellos y ellos no pudieron hacer absolutamente nada. Yo me imagino que dijeron ellos: bueno, agarrémoslo. Pero es que yo no puedo mover mis manos. ¿Qué sucede? Y pasó por en medio de ellos y nada pudieron hacer, simplemente porque no era el tiempo. No era el tiempo. No era el tiempo para que eso sucediera. Gloria al Señor. Pero había llegado el tiempo. Había llegado el tiempo y debía suceder durante la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta de la Pascua, porque sería la última fiesta de Pascua que se celebraría en la tierra, hermanos. Sería la última. ¿Por qué? Porque el Señor ya no pasaría de largo. La Pascua significa eso, pasar de largo. En esta ocasión Él no pasaría de largo. En esta ocasión se detendría y cargaría todos los pecados de todos nosotros en la cruz del Calvario. Cobraría todos nuestros pecados en la vida de Cristo. Por eso sería la última Pascua en la tierra, porque el Señor la cumplió en la cruz del Calvario. Llevó nuestro pecado, llevó nuestra culpa, llevó nuestros errores, hermanos. Y por eso esto tenía que suceder ese día. Esto tenía que pasar ese día. Gloria al Señor. Pero los líderes, ¿qué decían? Los líderes que estaban diciendo: no durante la fiesta. No durante la fiesta. Gloria al Señor. Ese día no puede suceder. Pero Jesús decía: si va a ser durante la fiesta, si va a ser en ese día, si va a ser conforme a lo que ha escrito o se ha profetizado. Gloria al Señor. Hermanos, pero ya había un decreto divino que decía: durante la fiesta.
Si Cristo hubiera muerto en un día diferente al día de la Pascua, se perdería el propósito profético y no se cumpliría el plan de redención, hermanos. Era ese día en el cual eso tenía que suceder. Los líderes religiosos decían, ese día no puede suceder, pero el Señor había dicho, ese día va a pasar, ese día va a suceder. En ese día Cristo va a morir en la cruz del Calvario. Y estoy llegando a la parte final, y si me colaboran, por favor. Hay muchas circunstancias que estamos viviendo en medio de esta pandemia, hermanos, en nuestra economía, en nuestra familia, que nos dicen, no durante este tiempo, no durante este tiempo, no durante la pandemia Dios va a obrar, no durante esta crisis económica Dios va a obrar, no durante la pérdida que has vivido, no durante la enfermedad que estás enfrentando Dios va a orar. Muchas cosas nos están diciendo, no durante este tiempo, no durante esta época, nada va a suceder, nada va a pasar, gloria al Señor. Pero Dios ya lo había dicho, si va a ser durante la fiesta, si va a ser durante este tiempo. El paralítico de Betesda también decía lo mismo. Él decía, no durante el día de reposo. Jesús entró al estanque de Betesda. Todos estaban a la expectativa, ¿verdad? Allí en el estanque, al movimiento de las aguas. Pero cuando el Señor entró, vio al paralítico no allá mirando en qué momento sucede el movimiento de las aguas. Estaba acostado. ¿Y qué quiere decir esto? Que él pensaba, hoy nada va a suceder, en este día nada va a pasar, gloria al Señor. Y Jesús se acerca a él y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y qué dijo el paralítico? Es que no hay nadie, no hay nadie que me meta en las aguas. Le estaba diciendo, Señor, en este día yo no puedo ser sano. No durante el día de reposo, no durante este día, no tengo a nadie que me meta allí. Pero el Señor ya había dicho, no importa que sea día de reposo, no importa que no haya nadie que te pueda ayudar, no importa que estés allí acostado, frustrado, no importa, es en este día donde vas a recibir tu milagro. Es en este día donde Dios va a obrar. Gloria al Señor. Toma, levántate, toma tu lecho y anda, porque a pesar que sea día de reposo, Dios va a hacer el milagro. Creo que cierres tus ojos un momento. Si durante esta pandemia Dios va a obrar en tu vida, si durante esta crisis Dios va a obrar en tu vida, si durante la pérdida familiar que has vivido Dios va a obrar en tu vida, si durante la enfermedad que estás enfrentando Dios va a obrar en tu vida, si durante la crisis con tus hijos, si en medio del dolor, si en medio de lo que pueda estar viviendo, Dios va a obrar, porque va a ser durante la fiesta. Y así sucedió. Cristo murió el jueves al atardecer y Jesús dijo, consumado es. Ya todo ha sido hecho. Y así va a pasar en tu vida. Hay muchas cosas que te dicen no durante este tiempo, pero sí, hermanos, es durante este tiempo donde Dios va a hacer el milagro, donde Dios va a extender su mano de poder. Y las mismas palabras que Dios le dice al paralítico te las dice el Señor en esta mañana. Y lo vamos a hacer en esta hora. Levántate. Por favor, colócate de pie en esta hora. Levántate.
levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a caminar por fe. Levanta tus manos. En esta hora vamos a caminar en medio de la dificultad, vamos a caminar en medio del dolor, vamos a caminar en medio de la prueba, vamos a caminar en medio de las circunstancias que estamos viviendo, porque va a ser durante la fiesta, va a ser durante este tiempo donde Dios va a responder. Pero levántate y empieza a caminar en fe en esta mañana, porque te vas a encontrar con tu milagro, te vas a encontrar con la respuesta que estás necesitando. Pero empieza a caminar en esta hora. Señor, gracias por tu palabra. Tú eres un Dios verdadero. Tú lo has dicho, tú lo has prometido, tú lo vas a cumplir, y va a ser durante este tiempo, durante esta época, Señor, que tú vas a hacer el milagro. Dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.